Estudiantes, quien les habla es el doctor César Antonio Bonilla Salde y vamos a tocar el tema sobre tuberculosis en poblaciones vulnerables. La vulnerabilidad es un concepto utilizado desde hace más de 20 años por las ciencias sociales. Este concepto ha sido llevado al campo de la salud, pero en el campo de la salud, más con un enfoque positivista, hablamos de un enfoque de riesgo, mas no de las causales determinantes de la vulnerabilidad, que en suma va a meritar la necesidad de recurrir a indicadores sociales. CEPAL define la vulnerabilidad como el resultado a la exposición a riesgos, aunado a la incapacidad para enfrentarlos y la inhabilidad para adaptarse activamente a una adecuada respuesta. Por lo tanto, vulnerabilidad, riesgo social y riesgo en salud están plenamente interconectados. Para poder comprender mejor todo este proceso, deberíamos responder a algunas preguntas. La primera, ¿qué es vulnerabilidad? ¿Qué es población vulnerable? ¿Quiénes son las personas vulnerables y cuál es la población vulnerable en tuberculosis? Que es el tema que nos toca desarrollar en estos momentos. Vulnerabilidad es entendida como el riesgo o probabilidad de que un individuo, un hogar o una comunidad pueda ser lesionada o dañada a raíz de cambios en las condiciones del contexto en que se ubica o en virtud de sus propias delimitaciones. Es decir, ya nos habla de un contexto geopolítico, nos habla de un contexto sociodemográfico. Pero, ¿qué viene a ser entonces una población vulnerable? Es el grupo de personas que se encuentran en estado de desprotección o incapacidad frente a una amenaza a su condición psicológica, física y mental, entre otras. Ya esta definición nos lleva a pensar en un nivel de respuesta de los sistemas ante determinada problemática. ¿Y qué son personas vulnerables? Aquellas que por distintos motivos no tienen desarrollada la capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse de un impacto y por lo tanto se encuentran en situación de riesgo. La Organización Mundial de la Salud, el año 2015, cuando plantea la estrategia fin a la tuberculosis, nos describe muy bien qué cosas son poblaciones vulnerables en tuberculosis. Muchas de ellas viven en condiciones de miseria, hacinamiento, desnutrición y malnutrición y por ende con supresión inmunológica. Debemos comprender la movilidad de nuestras poblaciones en sus ciclos de vida para disminuir el riesgo de contagio y de enfermarse, para avanzar hacia la eliminación de la tuberculosis en el 2030. Es decir, la OMS va más allá que una definición de vulnerabilidad, más allá de una definición de población vulnerable y de personas vulnerables, y nos dice quiénes son esas personas que por esa condición de vulnerabilidad deberían ser una prioridad para las respuestas de los sistemas de salud. Y como les había planteado inicialmente, hablar de vulnerabilidad es hablar de determinantes sociales de salud, porque las poblaciones vulnerables se convierten en un riesgo para la salud y por lo tanto la vulnerabilidad como determinante tiene un peso específico importante en el proceso de salud-enfermedad. Y valga la expresión, pero va a depender de la capacidad de respuesta el grado de vulnerabilidad que tenga determinada población. Es decir, en aquellas donde se realice mejor este abordaje de causalidad de la vulnerabilidad, vamos a tener un menor riesgo de afectación a la salud y eso en tuberculosis está plenamente demostrado. Desde el punto de vista de la salud, ¿qué perspectivas existen para el abordaje de las poblaciones vulnerables? En primer lugar, retos para la gobernanza y la gobernabilidad, ¿no? Donde existe
y debe existir un compromiso político, una normatividad clara, precisa, sobre las acciones que se deben de tomar para controlar cualquier enfermedad, no solamente la tuberculosis. El segundo punto en relación a población vulnerable es el hecho de solucionar aquellas barreras que nos van a conducir a dificultades para el acceso a los servicios de salud. Barreras económicas, barreras geográficas, barreras sociales, barreras por deficiencia del mismo sistema de salud y otros. Por otro lado, la capacidad de respuesta disminuida para el abordaje de la salud. Y en cuarto lugar, ¿cuál debe ser nuestro foco de atención? Y definitivamente tenemos que abordar el problema desde diferentes perspectivas. En tuberculosis no solamente se trata de abordar el tema de la tuberculosis, sino con qué otras enfermedades puede estar relacionada la tuberculosis. VIH, una de ellas, hepatitis, otra. Dentro del grupo de las enfermedades no transmisibles, la diabetes mellitus, problemas crónico-degenerativos que en países como los nuestros están emergiendo, creando un tema de transición epidemiológica donde los procesos infecciosos se ponen a la par con los procesos no transmisibles. Y por otro lado, tres situaciones que no deben dejar de ser abordadas. Es el tema de la salud mental, el tema de la salud de la mujer y el tema de la salud del niño. Es decir, además de todo lo que hemos aprendido para el control de la tuberculosis, estos elementos deben ser incorporados. Ahora, hagamos una mirada holística al abordaje de la vulnerabilidad en la población. En primer lugar, si hablamos de vulnerabilidad, hablamos de población vulnerable, hablamos de personas vulnerables, primero tenemos que identificar necesidades y mejoras de capacidad de referencia. Entre estas identificación de necesidades tenemos que ver si existen necesidades psicosociales, si hay debilidades en el manejo de comorbilidades, si existen barreras en el acceso a la salud. En segundo lugar, la disponibilidad de los servicios sanitarios en aquellas zonas de elevado riesgo y de alta vulnerabilidad. Hay que realizar un mapeo de capacidades, optimizar los planes de intervención de acuerdo a los recursos disponibles y detectar aquellas necesidades sanitarias que son prioritarias. En tercer lugar, el manejo de los problemas en las poblaciones vulnerables requieren una mirada total, una mirada holística donde el saneamiento, la vivienda, la atención en salud son elementos muy importantes. Aquellos sistemas de salud débiles se convierten en una causa de morbilidad y mortalidad importante en aquellas comunidades donde no se están ejerciendo las acciones necesarias para controlar enfermedades como la tuberculosis. Y en cuarto lugar, la adecuación de las estrategias sanitarias. Es decir, va a ser diferente, por ejemplo, la aplicación de la estrategia sanitaria de control de tuberculosis en población general que en población indígena, que en población privada de su libertad, por mencionar esos ejemplos. Y el cuarto tema, no por ser mencionado el último menos importante, es la promoción de la salud, que no está recibiendo la atención que debería recibir. Y en el tema de tuberculosis es que el peso específico que tiene el diagnóstico y el tratamiento se lleva prácticamente toda la atención, pero tenemos que un poco redireccionar esos esfuerzos, porque si no realizamos promoción y prevención, no vamos a disminuir o no vamos a tener un impacto directo sobre los indicadores epidemiológicos de la enfermedad. Pues bien, pero si hablamos de vulnerabilidad, hablamos de poblaciones vulnerables, hay un tema macroeconómico que va a estar involucrado de todas maneras, y lo que nos lleva a hablar de la pobreza. Y los pobres siempre son las personas más vulnerables.
Entonces, otro aspecto que uno no puede descuidar cuando habla de poblaciones vulnerables en tuberculosis son el tema de las desigualdades sociales, los derechos humanos, la discriminación, el acceso a educación y salud. ¿Por qué? Porque la tuberculosis es causa, pero también consecuencia de la pobreza. Y algunos estudios muestran que empobrece también a aquellas personas que son afectadas por la enfermedad. El estigma, la discriminación y las dificultades para los accesos a los servicios de salud hacen que en pleno siglo XXI, a pesar de disponer de las herramientas diagnósticas y terapéuticas para controlar la enfermedad, la tuberculosis continúe siendo un serio problema de salud pública. El otro tema es el tema de la marginalización, que requiere decisiones políticas, decisiones de gobernabilidad y de gobernanza muy enfáticas en esos aspectos. Las políticas de desarrollo, la preservación del medio ambiente, la migración y desplazamiento son elementos que no podemos descuidar cuando hablamos de población vulnerable en tuberculosis. Pero, ¿qué grupos de alto riesgo y elevada vulnerabilidad se están encontrando? Sabemos que las personas privadas de su libertad son un grupo importante, los indígenas es otro grupo importante, las personas que se encuentran en extrema pobreza, los desnutridos, aquellas personas que tienen algún estilo de vida o adicción como el alcoholismo, el tabaco o el consumo de otras drogas, pero también comorbilidades por frecuencia, diabetes, VIH, los habitantes en situación de calle, los migrantes, los desplazados, ¿no? En el caso de Latinoamérica estamos viendo un problema de migración importante a raíz del éxodo, digamos, de miles de venezolanos que definitivamente pueden complicar la situación epidemiológica en los países. Se tienen que tomar entonces decisiones de carácter político para poder dar las facilidades y poder enfrentar el problema. El tema de los adultos mayores, la inmunosupresión, el trabajo en minería. Y yo no quiero terminar de explicar esta diapositiva sin mencionar aquellas poblaciones que viven en área urbana, pero se encuentran también en situación de alta vulnerabilidad como consecuencia de la violencia urbana. La violencia urbana también condiciona situaciones de vulnerabilidad y que en tuberculosis son elementos muy importantes, y existen trabajos sumamente interesantes que demuestran de qué manera la violencia urbana puede afectar para que segmentos de población urbana que, entre comillas, pueden tener acceso geográfico a establecimientos de salud, no acudan a ellos. Entonces, estos grupos de alto riesgo y de elevada vulnerabilidad requieren enfoques y abordajes específicos y diferenciados. La estrategia fin a la tuberculosis post-2015 nos habla de poner fin a la epidemia mundial de tuberculosis y nos habla que para el año 2035 deberíamos reducir un 95% de reducción de las muertes por tuberculosis y un 90% de reducción de la tasa de incidencia de tuberculosis. Probablemente uno de los aspectos que puede impedir que se alcancen estas cifras es el abordaje de la tuberculosis en poblaciones vulnerables. Si queremos entonces alcanzar estos objetivos, tenemos que, de una manera de atención integral, centrada en el paciente, utilizando políticas audaces, sistemas de soporte y de una manera transversal, la investigación y la innovación intensificada nos van a permitir tener una mejor precisión en las actividades o líneas de intervención que se den hacia estas poblaciones. Y vamos a mencionar el pilar 1. El pilar 1 nos habla de algunos componentes de la atención y prevención integrada centrada en el paciente. Y nos habla de diagnóstico precoz en poblaciones de alto riesgo, básicamente. Diagnóstico precoz en poblaciones de alto riesgo.
Entonces, cada comunidad, cada jurisdicción tiene que precisar cuál es la población de alto riesgo, de alta vulnerabilidad que está en su ámbito. Y establecer, como dije anteriormente, estrategias diferenciadas y puntuales para poder solucionar algunas de las condiciones que provocan esta condición de vulnerabilidad, pero además el sistema de salud, los servicios de salud, tienen que cambiar su forma de mirar el problema de la tuberculosis, más allá de un enfoque medicalizado a un enfoque de determinantes sociales de la salud. Veamos algunas cifras en el país. Vemos, por ejemplo, que la tuberculosis sensible ha disminuido a lo largo de los años un promedio de 2.3% anual. La Organización Mundial de la Salud habla que para poder alcanzar las metas de control de tuberculosis deberíamos tener una disminución por encima del 6%. Y a esto se ha agregado el tema de la tuberculosis multidrogo resistente, como pueden ver ustedes en la línea roja, ¿no? Y pueden ver también el tema de la extremada resistencia. La resistencia a los tratamientos, tanto la MDR como la XDR, van a impactar sobre las tasas de incidencia de la tuberculosis en todas sus formas. Y veamos un pequeño ejercicio. La Organización Mundial de la Salud estima para el año 2016 una incidencia de 37.000 casos. El país está identificando 29.733 casos entre nuevos y recaídas, lo que hace una brecha de 7.267 casos que están ahí, que es una prevalencia acumulada que tenemos en la comunidad y no está siendo identificada. Lo más probable que esta prevalencia acumulada, estos casos ahí ocultos, no ponen en duda el buen trabajo que viene realizando el sistema de salud y los servicios de salud, sino que nos habla que este grupo de personas probablemente estén en situaciones de vulnerabilidad. Es por eso que tienen dificultades para el acceso a los servicios de salud. Estos casos están distribuidos, la mayoría van a estar en el Ministerio de Salud, en el Instituto Nacional Penitenciario, en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional y otras instituciones, lo que habla la necesidad de que el Ministerio de Salud, dentro de su rol rector que le compete, tiene que tener un abordaje integrado e integral con el compromiso no solamente de las instituciones gubernamentales, sino también con participación de la sociedad civil. Miren, del 2010 al 2017 en la TV sensible ha habido una caída de 2,3% año. Sin embargo, la MDR se incrementa 4% año y la XDR se incrementa en 24% año. Entonces, esta tendencia epidemiológica en el país, a pesar del éxito de las intervenciones, debería hacernos reflexionar que para poder conseguir un mayor control tenemos que definitivamente establecer algunas estrategias específicas para enfrentar el problema de la tuberculosis en las poblaciones vulnerables. La Organización Mundial de la Salud el año 2015 plantea que la meta de disminución de la tasa de incidencia de tuberculosis es un 10% anual al 2025, pero para poder alcanzar esta meta tenemos que enfrentar el tema de las poblaciones vulnerables. Algo que llama profundamente la atención es la cascada de atención de la tuberculosis sensible en el Perú del año 2016. Estas son cifras del año 2016. Recordar que estamos en el año 2018, sin embargo, puede ser un reflejo en mayor o menor medida de la realidad que está ocurriendo aquí en el país. La meta estimada de la OMS para Perú de casos incidentes es alrededor de 37.000 casos.
Esto es el 100% de casos que deberían ser identificados. Estamos identificando un poco más del 81%. Entonces, hay una brecha en relación a ese 90% que dice la OMS que deberíamos alcanzar, muy pequeña, que con todo el esfuerzo que se está realizando en los últimos años, esa brecha debe estar cerrándose ya para el año 2018. Pero algo que preocupa es que de esos casos que se espera hayan sido identificados de la meta estimada, menos de la mitad son los que van a ingresar a un tratamiento. Hay una población, hay casos ocultos. El sistema de salud ya agotó todas sus posibilidades para poder identificar los casos en la población con todo lo que tiene. Esto no es una crítica al sistema de salud, sino la necesidad y una invitación a que otras organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones privadas, se involucren en el problema de la tuberculosis para poder tener éxito en el abordaje de los casos de tuberculosis que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Porque miren, de los casos que fueron diagnosticados, que fueron identificados y que ingresaron a tratamiento, prácticamente la brecha es muy pequeña. Nosotros estamos curando a una alta proporción de casos que han sido identificados, pero lo que preocupa es esos casos que el sistema no los está captando. En TMDR la cosa es similar, sin embargo, la brecha no está en los casos notificados, no está en los casos en tratamiento, la brecha está en el éxito del tratamiento, que es alrededor del 40%. Eso nos hace mirar a aquella población que probablemente por sus condiciones de vulnerabilidad abandona o es irregular o no llega a los servicios de salud, y por lo tanto nos encontramos ante un círculo vicioso de fuentes de transmisión en la comunidad que hacen que, a pesar de todo lo que se está invirtiendo en el país en diagnóstico y tratamiento, todavía tengamos casos que no son identificados en el país de resistencia al tratamiento. Entonces, ¿cuál es la realidad del control de la tuberculosis en la población vulnerable? Hay un incremento continuo del porcentaje de abandonos desde el año 2000. Solo 1 de cada 2 casos notificados ingresa a tratamiento de TB sensible. Solo 3 de cada 10 casos de TMDR culmina con éxito el tratamiento de la tuberculosis en relación a la cohorte del 2004, y aquí hay que precisar que esa situación puede haber cambiado en este momento, pero son las cifras que se manejan internacionalmente y también se manejan en el país. Y en relación a los servicios de salud, algunos aspectos operativos que también están contribuyendo en el problema: la falta de capacitación y actualización al personal en el nivel local, personal nuevo con rotación constante, multifuncionalidad que debilita el área de prevención y promoción de la salud. En relación con el paciente, el desconocimiento o conocimiento parcial de su enfermedad, la falta de soporte familiar, la situación de abandono, los factores predisponentes. En resumen, ya hemos identificado el problema, hemos hecho un diagnóstico de lo que ocurre con la población vulnerable. Ahora, ¿qué podemos hacer ante esto? Y hay 10 lecciones aprendidas que pueden ser incorporadas para el control de la tuberculosis en la población vulnerable, de tal manera que el trabajo que se realice a continuación con ellos se sustente en, primero, un permanente compromiso político, técnico y financiero, gobernabilidad y gobernanza, para el mejoramiento de la capacidad y la calidad del sistema de salud, para la intervención de las determinantes sociales y la expansión del aseguramiento en salud. En segundo lugar, la incorporación de un enfoque de salud pública y atención integral de la salud de las personas, incluyendo la promoción de la salud mental. En tercer lugar,
la incorporación de la atención y prevención centrada en el paciente. Luego, una integración del control de la tuberculosis a los servicios generales de salud. Y aquí sí me detengo un momento porque ¿cuál es lo que en realidad ocurre? ¿Qué es lo que en realidad ocurre en estos momentos en los servicios de salud? La atención de la tuberculosis está limitada al trabajo que desarrollan las estrategias sanitarias en los establecimientos de salud, y esto no es un problema solamente de la estrategia sanitaria de tuberculosis. Este es un problema que tiene que ser enfocado de una manera integral e integrado. Yo me pregunto, ¿por qué? Si sabemos que la tuberculosis es una importante causa de morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años, ¿por qué no se integra en la estrategia de inmunizaciones? Cada vez que llega un niño a inmunizarse, la investigación en los adultos que llevan de este niño a la investigación de sintomáticos respiratorios, porque recordar, detrás de cada niño con tuberculosis hay un adulto no identificado con tuberculosis. O si sabemos que la mortalidad materna puede estar afectada en el país también por la tuberculosis, ¿por qué en el control de las gestantes no realizamos la búsqueda de sintomáticos respiratorios? ¿Por qué si sabemos que la comorbilidad, diabetes, tuberculosis es más alta incluso que VIH y tuberculosis, ¿por qué en los consultorios de medicina interna? ¿Por qué no en los consultorios de endocrinología se hace captación de sintomáticos respiratorios? Y la lista podría ser innumerable de ejemplos de cómo podríamos mejorar la atención en el control de la tuberculosis a través de este enfoque integral e integrado de la salud. Luego, buscar eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión gubernamental por niveles. Cada uno tiene que hacer lo que le compete. El nivel nacional, el nivel regional, el nivel local y la coordinación de las redes de los servicios de salud para la ejecución de planes estratégicos. Entonces, son elementos que tenemos que incorporar. A continuación, el uso de la tecnología en el país y en el mundo. Se está utilizando tecnología diagnóstica y terapéutica muy importante, que la evidencia muestra que debería ser implementada y desarrollada, y por lo tanto debe haber un uso eficaz, eficiente y efectivo de la tecnología, lo mejor de lo existente y la incorporación de intervenciones innovadoras. Aquí yo me pregunto, ¿por qué no implementar con una mayor velocidad la utilización de equipos de GeneXpert en lugares alejados que nos pueden servir para diagnóstico de tuberculosis, pero también para identificar resistencias a rifampicina? Un caso de tuberculosis resistente en poblaciones alejadas donde existe población vulnerable, para que pueda tener acceso a una prueba de sensibilidad, pueden pasar semanas, meses para que se concrete la realización de este procedimiento diagnóstico. Entonces hay que llevar el sistema hacia los lugares donde más se le necesita. GeneXpert, por ejemplo, en los lugares alejados. Ya ha comenzado aquí en el país, pero eso debería acelerarse su expansión. Y que sea científicamente fundamentada la mejor evidencia existente para poder implementar. Me refiero a los tratamientos combinados. Me refiero al esquema cortado en tratamientos de TBMDR, que existe la evidencia necesaria para poderla incorporar en el país. Que tenga que estar esta tecnología al alcance, los recursos disponibles, que sea operacionalmente sencilla, aceptada por la población y adecuada a nuestra realidad y el grado de desarrollo de los servicios de salud. Además, el control de la tuberculosis en las poblaciones vulnerables debe sustentarse en la implementación y utilización de un sistema relevante de información operacional y epidemiológica para un adecuado análisis, toma de decisiones oportunas y acciones de alto impacto. Por otro lado, el fortalecimiento de la acción comunitaria, los actores de la sociedad civil, las acciones de vigilancia y control social, donde la sociedad civil tiene un rol importantísimo que no reemplaza a lo que hace el sistema de salud, lo fortalece.
Y por último, el compromiso en el cumplimiento de las metas y transparencia en las decisiones, tanto con financiadores internos, con financiadores externos, con el personal de salud, con la población y en último lugar, no por ello menos importante, el apoyo al desarrollo social. La participación de los programas sociales, la incorporación de programas a los programas sociales que ya comenzó, por ejemplo, en Panteve, en Pensión 65, que ya se están incorporando pacientes de elevado riesgo y de alta vulnerabilidad para la tuberculosis. Esto debería acelerarse y que otros programas, por ejemplo, programas de vivienda, ¿no? Programas educativos, programas de bolsas de trabajo, tengan que considerar a esta población vulnerable como una manera de un abordaje verdaderamente social, verdaderamente de las determinantes sociales de la salud. Sin ello, las posibilidades de poder alcanzar las metas planteadas por la OMS post 2015 no serían posibles de alcanzar. Muchas gracias.